están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya saben, finanzas, fiscal, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Tarde, pero sin sueño, aquí andamos de regreso con ustedes con un episodio más en esta semana, como siempre me gusta hacerlo. Agradecerles a todos de todo corazón por el apoyo de compartir, de darle like, de comentar, etcétera. La verdad es que muchísimas gracias. Saben que nos vemos ustedes, saben que lo hacemos de todo corazón y con mucho gusto hacia ustedes para compartir información de diferente índole. Y hoy traemos un episodio con diferentes temas bastante interesantes. Obviamente tenemos que hablar de la Fed y el tema de la subida de tasas, porque es una pausa, pero no completamente. Al parecer se esperan unas subida de tasas todavía por el tema de combatir la inflación. Vamos a hablar acerca de ello. Alsea se despide de este restaurante famoso, El Portón. Ustedes recordarán este restaurante que junto con Beef en su momento formaron parte incluso hasta de Walmart. Ya hablaremos. Alsea le dice adiós al Portón. Hay una empresa que se instaló en México, se llama Payback, que le dice también adiós al mercado mexicano. Ya hablaremos asunto de esta empresa de recompensas con algunos asociados, algunas marcas asociadas en este producto. Pues Payback le dice adiós a México. Hablaremos también tenemos a Netflix cerrando bocas después de toda esta polémica del tema de cómo iba a cobrar por compartir contraseña hacia otros hogares, entre familiares, etcétera. Pues pareciera que hay un tema bastante interesante al respecto. También hablaremos de Strike, esta plataforma de poder compartir dinero rápido y seguro. Pues se viene a incorporar a México específicamente hacia el sector de las remesas, ya platicaremos de ello, y cerraremos con un tema bien interesante acerca de México va por la carrera espacial, y ya platicaremos acerca de ese asunto. Vamos dando inicio un poquito acerca de hablar qué es lo que está pasando con la Fed y las tasas en Estados Unidos. De cierta manera, pues recientemente ya Jerome Powell dijo a través de su conferencia, pues van a poner una pausa de momento por el tema de la subida de tasas. Sabemos que llevamos prácticamente durante los últimos 15 meses, pues 10 subidas de tasa consecutivas, y por el momento dijeron stop a la subida de tasas. Vamos a mantenernos en un promedio de 5% a 5.25 puntos respecto al tema de las tasas de interés, lo cual ha sido generado. ¿Y por qué dicen esto? Ya es un poco confuso el tema, porque al final han dicho, ¿sabes qué? Todos los demás bancos centrales, como es Canadá, como es México y bancos europeos, han dicho, oye, el tema de la subida de tasas de cierta manera va a tener una repercusión no en el corto plazo necesariamente, sino a largo plazo. Y entonces dices, ok, si es un tema de un proyecto a largo plazo, ¿qué más da si subes la tasa de interés ahora en junio y en lugar de esperarte a julio? O sea, ¿qué va a ser de cambio un mes? Porque prácticamente lo que dijo Jerome Powell es, vamos a esperarnos para que en julio podamos hacer alguna subida de tasas de cierta forma. Y entonces es como que algo que no cuadra ahí. Pero al final es una de las causas interesantes es poder ver algunos índices que están revisando prácticamente. Y dentro de los puntos es, oye, pues estamos viendo que el crecimiento interanual, ¿no? En este primer cuatrimestre por parte se tenía previsto un crecimiento del 0.4% y el cual fue de 1%, lo cual pues en temas del PIB, entonces tuvo un crecimiento interanual de este primer cuatrimestre bastante interesante. También el tema de la tasa de desempleo del 4.5 que se tenía previsto sí tiene una disminución del 4.1, lo cual es algo bastante interesante. Esto no quiere decir que de cierta manera vamos a ver recortes de tasas este año. Ya lo dijo Jerome Powell, ya lo dijo prácticamente la Fed, vamos a seguir teniendo una subida de tasas de interés de cierta manera mucho más controladas con unas tasas objetivo de cierta manera, y incluso algunos prevén que las tasas objetivos que pudiéramos estar cerrando a este año estemos rondando entre el 5.5 y el 5.75% más o menos se esté rondando, para que entonces en el 2024 tengamos un cierre más o menos de tasas de interés promedio en un 4.6% y ya para el 2025 al 3.4%. Todo esto va apuntalando prácticamente porque lo que están buscando, como todos estos países, que al final es poderle subir la tasa de interés. Ya veíamos que el tema hawkish, pues prácticamente muchas veces lo que ocasiona es desacelerar prácticamente el comercio y por lo tanto controlar la inflación, que es de los puntos principales que todos los bancos centrales están siguiendo a favor de esta subida de tasas de interés. Entonces, de cierta manera, no ha parado, sí hizo una pausa, se esperan otra subida de tasas para llegar a estos techos posibles en 2023. Obviamente, ya ahorita lo que están analizando es ver cómo se está comportando el tema del crecimiento en materia del PIB, el tema del desempleo, el tema de inflación, para poderlo controlar y para poder saber estos márgenes como tal.
Lo que se espera y el objetivo prácticamente de Estados Unidos en este caso es poder llegar a una tasa de inflación del 2% para el 2025. Entonces, es una tasa que se está buscando. Obviamente esto va a ir disminuyendo paulatinamente con esta subida de tasas y con este control que ha venido generando, pero no ha terminado ahí. No es efectivamente, como en algunos de los episodios lo llegamos a decir, evidentemente no se espera por parte de la Fed que iba a haber recortes de tasas en este 2023. Vamos a ver un poquito cómo se puede llegar a comportar prácticamente el Banco de México, que ha seguido un poquito la misma tendencia que desde su momento siguió prácticamente la Fed. Esto ha ayudado, obviamente, estas decisiones han ayudado al fortalecimiento del peso, principalmente frente al dólar, además de muchos otros factores económicos que están surgiendo. Evidentemente, el tema de que al final existe este pleito entre Estados Unidos y China, pues ha ocasionado que muchas empresas chinas vengan a México a aprovecharse del tema nearshoring para poder ser proveedores prácticamente las empresas en Estados Unidos, aprovechando el mercado mexicano, y las empresas en México que se están posicionando por el tema regulatorio y por el tema de la cercanía prácticamente con este país de alto consumo como es Estados Unidos, pues está veniendo a posicionar el tema de la subida de tasas, y esto está provocando evidentemente que pues el peso mexicano se esté fortaleciendo de manera fuerte, de cierta manera. Esto no es de todo agradable para muchos otros sectores. Ahorita no me meteré mucho en ese asunto, pero obviamente sabemos que el tema existen muchas empresas que pudieran estar valuadas en el tema de transacciones en moneda extranjera, específicamente en temas de dólar, y que a lo mejor van a tener una pérdida bastante fuerte financieramente hablando, desde el punto de vista que a lo mejor esas transacciones que pueden llegar a tener en dólares al apreciamiento del peso, no estoy diciendo que esté mal, simplemente van a tener una afectación económica bastante importante por esta variación en lo que es en la parte del RIF, prácticamente en temas de la pérdida cambiar que van a tener, y evidentemente a las exportadoras pues van a tener un menor ingreso por el tipo de cambio, y obviamente las remesas, pues la gente que recibe remesas por el país vecino de sus familiares, evidentemente ahora en México pues van a tener menos pesos mexicanos, más la inflación, pues obviamente les va a alcanzar menos de cierta forma, ¿no? Pero bueno, esa es prácticamente la posición de la Fed, algo bastante interesante que ya lo veíamos venir, ¿no? Ya va a ser un poquito más controlado esta subida de tasas. Y bueno, pues vamos a ver cómo se sigue moviendo el mercado. Esperemos que al final sí esté resultando positivo el control, porque prácticamente lo que están tratando de evitar es que exista una posible recesión económica, como lo hemos visto, cosa extraña, porque prácticamente en Europa sí dijeron ya entramos en recesión, y más que nada porque al final han visto un decrecimiento en los últimos 3 periodos de manera consecutiva. Entonces es algo que estamos viendo que al parecer Europa no le está yendo tan bien en ese asunto, pero bueno, vamos a ver cómo funciona este asunto. Vamos a otro tema que queremos platicar con ustedes, que es prácticamente que Alsea le dice adiós a este gran restaurante El Portón. Ustedes recordarán, yo recuerdo perfectamente cuando con mis papás, cuando yo era muy chamacón, siempre íbamos bueno, no siempre, pero sí llegábamos a ir a comer a estos restaurantes, ya sabes, el Vips y El Portón, cadenas prácticamente como que hermanas de cierta manera, porque siempre había un Portón junto con un Vips, ¿no? Y esta cadena del Portón pues nació prácticamente pues como un restaurante familiar en 1978, donde obviamente pues estuvo muy enfocado a la parte de la gastronomía mexicana, ya sabes, el molito y ese tipo de cosas. Y pues era un restaurante que pareciera que siempre fue como un poquito la sombra del Vips. O sea, la realidad es que si bien lo veíamos juntos, a mí personalmente me gustaba el Portón. Cuando nos llevamos ahí en su momento, me acuerdo que en aquellos ayeres, cuando íbamos con mis papás, pues a mí me gustaba, por alguna extraña razón, a lo mejor me gustaba su comida, me gustaba más ir al Portón que al Vips, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues, pareciera que nunca despegó, realmente nunca despegó. Después llegó Walmart y compró prácticamente lo que fue Vips y el Portón. Y posterior a ello, bueno, pues obviamente lo que buscó Walmart es pues enfocarse al crecimiento de las tiendas, ¿no? Lo que fue Walmart en su momento Superama, Bodega Aurrerá, y entonces prácticamente dijo, nos vamos a despedir perfectamente pues como de este mercado, de este nicho de negocio que fue prácticamente el sector restaurantero, y se lo termina vendiendo al consorcio magnánimo Grupo Alsea, administrador de muchísimos restaurantes, ya sabemos, Burger King, P.F. Chang's, Starbucks, Domino's, Pizza, entonces entre ellos, y obviamente tenía lo que es prácticamente Vips y el Portón. Pero bueno, pues por muchos intentos que buscaron prácticamente despegar al Portón con diferentes proyectos, entre ellos crearon como crearon ahí algo que se llama el Corazón de Barro, la Casa del Comal, Ole Mole, prácticamente derivados
del impacto, de lo que buscaban era y perseguían era prácticamente enaltecer y crecer el tema de la cultura y gastronomía mexicana a través de estos restaurantes. Llega la pandemia y definitivamente los tronó, no fue algo, no funcionó. Entonces, ante esa tronadera o ese desfalco, de cierta manera, lo que provocó pues, es que realmente no despegara nunca. Y bueno, pues hoy Grupo Alsea dice, no puedo seguir manteniendo este negocio, y le dice adiós a El Portón y está prácticamente preparando ya la venta de sí misma. ¿Cómo lo recibe el mercado? El mercado prácticamente lo recibe como muy X, como que dice, pues la realidad es que no, el tema de deshacerte del Portón no es algo tan, al menos por el momento, ¿no? O sea, no es algo que te impacte tanto en tus números, por lo tanto, deshacerte de él, pues sí, es a lo mejor no enfocarte en algo que no te está generando crecimiento y es enfocarte en algo completamente que te genere ganancias importantes. Entonces, al momento que anuncia el Grupo Alsea prácticamente la venta del Portón, pues no suben sus acciones de manera brutal. Hay una pequeña subida, pero leve, ¿no? Y entonces, bueno, veremos cómo se va hacia el crecimiento paulatino que posiblemente puede tener la proyección de esa acción de cierta forma. Ahora bien, ¿qué es lo que está buscando Grupo Alsea? Es apuntalar y darle potencia a las ganancias a través principalmente de dos marcas que están generándole muchas ganancias, por lo menos aquí en México, que es Starbucks y Domino's Pizza. Esas dos grandes marcas es lo que realmente ahorita le está generando un gran rendimiento, un gran crecimiento a Grupo Alsea, y es donde definitivamente va a decir y está diciendo, no voy a enfocar mi dinero, mis recursos en algo que no me está, por más que intentamos, por más que buscamos generarle negocio al Portón, pues no jaló, la pandemia nos jugó chueco, no despegó, no gustó, etcétera. Y bueno, pues la realidad es que pues, terminan diciendo adiós y vamos a apostarle al tema de Starbucks y Domino's Pizza. Pues ahora sí que de cierta manera enhorabuena al SEA para poder seguir elevando sus ganancias y seguir compitiendo con todo, de cierta forma. Y bueno, esperemos que en un momento dado este restaurante familiar que nació en aquellos ayeres del 78, pues pueda mantenerse en manos de algún grupo que a lo mejor pueda reinventarlo y pueda generar algo bastante interesante. Sería una lástima que perdamos, cada vez estamos perdiendo como estas marcas emblemáticas que en su momento nosotros como chamacos tuvimos, ¿no? En su momento esta parte y pues están ganando pues las marcas extranjeras ese crecimiento. Pues, qué malinchistas somos, la neta. O sea, la verdad es que está muy cañón cómo está sucediendo esa situación de Domino's, Starbucks, P.F. Chang's, en fin, y digo yo he consumido ahí, pero está increíble ver cómo este tipo de lugares que fueron emblemáticos en su momento en nuestro país, pues prácticamente le están diciendo adiós al mercado. Y por ahí en su momento incluso llegaba yo a escuchar una plática, un podcast de esta familia que tuvo a esta empresa que se llamaba Eduardo's. Ustedes se acordarán, esa empresa Eduardo's que cerró ya algunos ayeres prácticamente todas sus tiendas de esta ropa, cuando entra pues prácticamente pues toda la parte de pues toda la marca de Zara y toda esta moda rápida de cierta manera como estas tiendas, y pues la terminan dando al traste a este tipo de empresas. Pero bueno, ahora sí que pues, decisiones comerciales, decisiones de inversiones, y pues es lo que está generando Grupo Alsea. Enhorabuena y pues que sea lo mejor para todos ahí presentes. Vámonos con otro temita que queremos platicar con ustedes, que es el tema de Payback. Payback se va de México, y es que es bien interesante la historia de Payback. Bueno, más o menos interesante, pero es un poco ahí la historia, que es Alexander Riedegger, prácticamente en su momento, junto con Deutsche Lufthansa y Roland Berger, crearon una plataforma prácticamente de royalty o de loyalty para multicompañías. Lo que buscaba en su momento era que a través este consultor Alexander Riedegger buscó y se acercó en su momento a Deutsche Lufthansa para poder crear como un programa de loyalty hacia sus consumidores, hacia sus clientes, y empezó a ver este tipo de cosas y resultó algo positivo. Entonces, al momento de entender esto, pues se juntan prácticamente y dicen, oye, vamos a proponer algo y que no solamente quede en un tema de recompensas exclusivamente para Lufthansa, vamos a ir un paso más allá, vamos a buscar que sea un tema de recompensas multiempresas, es decir, vamos a acercarnos a diferentes marcas de cierta forma para que podamos buscar recompensas y que al final los clientes se sientan identificados con dichas marcas, porque al final están generando una recompensa que al final puedan después volver a consumir en dicha empresa, ¿no? Y puedas estar haciendo sus canjes de cierta manera, ¿no? Entonces empieza a crecer en Alemania, después se muda a Polonia, después también en Italia, etcétera. Entonces fue ahí creando, y en el 2012 llega Payback a México.
Entonces, prácticamente cuando llega Payback a México, pues obviamente busca alianzas con diferentes empresas y hasta el día de hoy, las empresas que en su momento ahorita están todavía vigentes con este tema de recompensas, donde prácticamente por cada 10 puntos equivale a un peso en número ponderado, pues de cierta manera lo que está buscando era, oye, pues por cada compra yo te doy una recompensa, un payback, ¿no? De cierta manera en puntos, mismos puntos que podrás canjear en mi mismo establecimiento o en algunos consorcios prácticamente de los que están afiliados a este sistema de recompensas para que puedas volver a consumir ahí y prácticamente se vuelve una relación estrecha entre el cliente y esta relación entre la marca y el cliente y el consumidor de cierta forma, ¿no? Pero bueno, entonces cuando llega en el 2012 a México y hoy en día las diferentes marcas que hoy sí tienen tema de payback son 7-Eleven, BP, que es gasolinera, Gas Uribe, Soriana, Metro 7, lo que es American Express y las famosas donas Krispy Kreme. Entonces, todas estas marcas, de cierta manera, pues tú vas y tienes el tema recompensa de payback donde te dan ciertos puntos que después vuelves a canjear, etcétera, todo lo que ya comentamos. El tema es, pues, que toda historia tiene un inicio y toda historia puede tener un final, y este es el final de Payback en México. Entonces, prácticamente deciden cerrar operaciones de Payback en México y ya están incluso llegando prácticamente comentarios y correos electrónicos a todos los afiliados a este programa de recompensas, donde el último día, prácticamente el 31 de julio, es el último día donde las personas podrán generar puntos para poderlos canjear a más tardar el 31 de octubre, dando entonces que a partir del 1 de noviembre ya no hay manera de que tú puedas canjear más puntos, ya no vas a poder tener este sistema de recompensas y bueno, seguramente pues es interesante y pues tendrán que prácticamente pues a gastárselos y generar pues todo, aprovecharlos de esa situación. Entonces creo que es bien interesante que al final la gente entienda que aquellos que tienen prácticamente ese sistema de recompensas pues hagan uso rápido y pues aprovechen los pocos minutos de vida, ¿no? Y meses de vida que tiene prácticamente este programa. Le dice adiós, se despide después de varios años, ¿no? Y pues ya le dice adiós a México. Es bien interesante porque pues obviamente se va a Payback, pero en algún episodio platicamos de todo lo que están haciendo, principalmente el sector de las aerolíneas, de cómo buscar este tema de recompensas para ganar adeptos, para poder tener esta estrecha relación con su consumidor, con su cliente leal, o por lo menos que se vuelva leal con ellos. Entonces la verdad es que es algo bien, bien interesante. Pero bueno, Payback sí le dice adiós a México y pues se va para siempre. Y ahorita es de México, realmente no ha terminado de cerrar todas las operaciones en los demás países, de cierta manera como que pareciera que va a ser un tema paulatino o una reconfiguración, pero por lo menos en México sí se va. Entonces, ojo, fechas, 31 de julio, último día para poder generar puntos, payback, y a más tardar los vas a poder utilizar el 31 de octubre. Entonces, pues órale, también Cinemex de cierta manera está ahí involucrado, entonces, pues aprovechar, vayan al cine, vayan a ver todas las películas que están ahorita, creo que ahorita está The Flash. También están por ahí. La verdad es que ya tiene rato que no voy al cine. Pero, pues vayan a ver, incluso, no sé si todavía sigue La Sirenita, la verdad, y que causó tanto revuelo, pues pueden apoyar ahí un poquito a Disney con su película. Y bueno, pues vamos a ver prácticamente en qué termina esta situación y pues listo, ni modo, no, yo creo que ya no prosperó, y ya no prosperó, yo creo que también porque al final muchas de las empresas ya de cierta manera tienen pues sus propios sistemas de recompensas, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, luego American Express tiene lo que sus propias recompensas que a través te dicen, oye, pues te regalamos vuelos, tenemos ciertos beneficios de descuento o de bonificación si compras en X, Y, Z restaurantes, o sea, como que ya cada empresa empieza a hacer como convenios con otras empresas de cierta manera para generarte recompensas y entonces pudiera quedar de cierta manera obsoleto que utilices un tercero como es Payback para pues poder generar este tipo de transacciones de cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues se va de México y ni modo. Ahora sí que a lo que sigue. Vámonos a platicar acerca de una plataforma de streaming famosísima que es Netflix y pareciera que está cerrando bocas como cierta forma. Netflix es una plataforma de streaming que fue la primera que pegó en su momento. Sabemos que Netflix fue la que le dijo a Blockbuster, te voy a sepultar, ¿no? Cuando Blockbuster en su momento, la historia que estuvo en esos ayeres de que se le invitaba a formar parte de este tema digital, Blockbuster dijo, no way, José, y entonces Netflix pues prácticamente empezó a ser la primer plataforma de streaming que pegó primero y pegó durísimo. Después de eso ya vinieron toda la hora de plataformas digitales como tenemos Apple TV, Paramount Plus, Disney Plus, Star Plus, HBO Max, que ahora va a ser Discovery Plus o va a ser terminar siendo Max exclusivamente. En fin,
una guerra de plataformas durísima que cada quien se está peleando por usuarios, por ganancias, por mejor contenido, por mil y un cosas. Hoy Netflix, de cierta manera, sigue siendo líder en esa repercusión en algunos aspectos muy particulares alrededor del mundo, principalmente, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, Netflix ha tomado ciertas decisiones a raíz de que empieza a tener esta guerra de streaming, pues ha tomado como ciertas decisiones de decir, oye, pues es de las plataformas más caras de streaming que en su momento existía, la que pegó primero, la que tuvo mayores usuarios, y pues empieza a tener pues prácticamente una corretera por el tema de Disney Plus principalmente y HBO Max con contenido a través de Warner Bros. Y obviamente Disney. Estas plataformas que pues obviamente sintieron paso en la azotea y empezaron a tomar decisiones distintas. Dentro de esas decisiones distintas, que fue también un poquito controversiales, fue el crear ay, se me fue el nombre, un acceso a menor costo, prácticamente el acceso a la plataforma a través de intercambio, de decir, oye, pues sí puedes accesar a mi plataforma por un precio menor, pero lo único que te vas a topar es con anuncios molestos en la plataforma, porque al final lo que va a pagar prácticamente a esos usuarios, pues va a ser la publicidad que le voy a poder vender a otras empresas. Y de cierta manera se le criticó por ese asunto y pegó. La realidad es que pegó y pegó tanto que incluso otras empresas ya lo están viendo. O sea, ya cuando empiezas a ver la guerra entre empresas de streaming, pues ya empiezan a decir, ah, caray, pues sí está funcionando, creo que puedo ver un poquito la situación. Fue lo mismo que sucedió en su momento que platicamos con Twitter, cobrando estos $8 por el tema de la palomita azul y que vimos que Meta estaba haciendo lo mismo, Snapchat estaba haciendo lo mismo. Entonces, realmente, pues pareciera que son temas controversiales, pero que al final saben que están funcionando y los demás se están replicando. Prime Video está haciendo ese tema de poder generar contenido con publicidad de cierta manera a través de un costo menor y todo esto que estamos viendo. Entonces, fue controversial, pero le funcionó a Netflix. Ahora bien, una de las cosas que bien interesantes que se está viendo en ese asunto es que en esta guerra y sobre todo en la pandemia, pues ¿qué sucedió? Pues que había usuarios que de cierta manera podían adquirir suscripciones y compartir su contraseña con familiares para que pudieran ver todos en una misma familia, pero no necesariamente viviendo en la misma casa, pues contenido de la plataforma, algo que a Netflix obviamente no le estaba encantando y dijo, estoy evaluando la situación y de cierta manera estoy viendo cómo me puede repercutir esta decisión porque siento que voy a perder usuarios si llego a meterlo, pero ni modo, todo sea por las ganancias y entonces empieza a cobrar de manera extra el tema de una suscripción si quieres compartir contraseña hacia a quien sea, pero al final en un lugar fuera de tu ubicación o de tu núcleo de tu hogar, prácticamente pues te voy a cobrar extra. ¿Qué pasó automáticamente con toda esa situación? Empezamos a ver en TikTok, empezamos a ver en diferentes redes, personas que decían, gracias Netflix por todo lo que me diste, pero hasta pronto y hasta luego y nos vemos, bye, voy a cancelar mi suscripción. Y empezó a haber una ola intensa de TikTokers y de gente que empezó a compartir en redes que cancelaba su suscripción en Netflix porque pues no les parecía esta medida. De hecho, por ahí también salió Blockbuster en su momento en una cuenta de Twitter haciendo burla un poquito a esta situación. Y sí, todo el mundo burlándose de Netflix, pero ¿qué creen? Le funcionó. Así, tal cual, le funcionó. Porque en el momento que Netflix toma esa decisión, evaluó evidentemente que iban a perder suscriptores. Pero ¿qué creen? No perdió lo suficientemente suscriptores que esperaba. Es decir, él se visualizó un umbral de pérdida de suscriptores, lo cual fue mucho, mucho menor a lo que esperaba. E incluso captó nuevos suscriptores y mejor aún, lo que los inversionistas buscaban, el beneficio por acción. Las acciones han subido y tan así que Morgan Stanley de cierta manera está elevando la evaluación prácticamente de Netflix a largo plazo por los máximos que puede llegar a alcanzar. Entonces, esta medida controversial de Netflix, por el momento, al menos por hoy el momento, resultó benéfica a pesar de toda esta ola de discusión que hubo en redes sociales en contra de esta postura de Netflix respecto a cobrarte más por por compartir contraseña. Pues sí, le funcionó. Sus acciones se fueron para arriba, está ganando suscriptores y ahora incluso está viendo el hecho de poder, algo que sí le hacía falta y es que es una de las cosas que a veces hace falta en una plataforma de streaming, es ver cosas en vivo, ¿no? O sea, lo que ya hemos platicado en otros momentos, que HBO tenga el tema de la UEFA Champions League, en fin, todo ese rollo. Disney cómo perdió el tema de la liga de cricket en su momento y toda esa situación. Pero bueno, Netflix está viendo la situación y la probabilidad de poder generar contenido en vivo de deportes, lo cual creo que es algo bastante atinado.
le podría ayudar todavía mucho más a Netflix. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona, pero a pesar de todas estas malas decisiones aparentes que tomó Netflix, a los inversionistas y al mercado, pues no le terminó, realmente no lo tomó tan mal como pudimos haber visto en varias redes sociales o en varios contenidos al final. Le resultó algo bastante positivo y sobre todo repercusión en el bolsillo porque sigue apuntando en crecimiento. Enhorabuena Netflix por esta gran movida controversial, pero que por el momento te salió muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos con otro tema que queremos platicar, que es Strike expande sus servicios a México. Strike es una plataforma, ¿no?, global, de cierta manera, que intercambia dinero a través de lo que es Bitcoin, de cierta manera, y hace pagos rápidos y seguros. Strike tiene un programa que se llama Send Globally. Send Globally es justamente para poder hacer transacciones de manera global a través de algo que se conoce como Lightning Network, que es prácticamente una solución de segunda mano, de segunda capa para la cadena de bloques a través de Bitcoin, diseñada para mayor escalabilidad, permitiendo transacciones más rápidas y económicas, ¿no? Entonces, prácticamente es una de las cosas que hoy Strike tiene de cierta manera. Pues ha volteado a ver a México. Al momento de que ve que prácticamente el crecimiento exponencial que ha tenido el tema de traspasos de remesas de Estados Unidos a México, con este gran volumen de transacciones prácticamente entre estos dos países, donde los paisanos van a Estados Unidos a trabajar, generan dólares y después mandan remesas a sus paisanos mexicanos, pues prácticamente a sus familiares mexicanos, pues prácticamente lo visualizó y dijo: creo que aquí hay un nicho bastante interesante para poder atacar, se me hace algo bastante bueno y creo que lo está haciendo bastante bien. Y entonces está buscando Strike entrar con Send Globally a México. Y es prácticamente poder hacer esas transacciones de cierta manera, donde lo que va a suceder es que la persona en Estados Unidos manda los dólares, ¿no?, a través de la plataforma. Esos dólares se convierten a Bitcoin y este Bitcoin lo termina transicionando a pesos mexicanos para que le llegue prácticamente ahora sí que a su familiar o a quien sea aquí en México. Entonces, pues está buscando el mercado de las remesas. Es algo bastante interesante por dos factores de manera muy particular. La primera, el tema del mercado de las remesas ha venido creciendo brutalmente y por X y Z factores, pues sociales, políticos, económicos, en fin, del pasado, del presente y todo, ¿no? Al final, una de las cosas bien interesantes es que el tema de las transacciones promedio por remesa, es decir, más o menos los costos por mandar remesas de Estados Unidos a México por las vías tradicionales, en promedio ponderado, más o menos resulta de un costo financiero, es decir, de un costo de comisión del 4.57% prácticamente sobre el valor de la transacción, lo cual puede ser algo bastante caro. Ahora eso, súmenle que al final esta comisión, de cierta forma, que es un promedio del 4.57%, súmale además que obviamente ahorita estamos viviendo un superpeso que está generando, y vuelvo al punto, no estoy diciendo que esté mal, el tema es que obviamente pues ya a la gente que manda dólares a México ya no les va a alcanzar para lo mismo y la inflación ha cedido. Entonces, como la inflación no ha terminado de ceder, ¿no?, pues al final lo que antes comprabas con $100 por un tipo de cambio de 20 pesos, pues te alcanzaba para poder combatir lo que en su momento pues era el tema de la inflación. Hoy en día, con $250, algún tipo de cambio de 17 pesos, números cerrados, que es más o menos lo que se está esperando que pueda llegar al peso mexicano, en su momento dado 17.05, como a los mínimos históricos, que ya tiene rato que hemos alcanzado esos, pues obviamente ya van a tener menos lana. Añade el tema de la comisión, evidentemente el familiar o la persona en México pues va a recibir menos lana, ¿no?, de cierta forma, para poder hacer frente a sus gastos. Entonces tendría que chambear más duro en Estados Unidos o regresarse a México a chambear, ¿no?, para poder generar más ingreso de cierta forma, ¿no? Entonces puede haber un tema bien interesante ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Strike en ese sentido? Strike lo que le está apostando de cierta manera es a los bajos costos, a una transacción segura, rápida, eficiente y con menores y mucho menores costos. Aquí uno de los temas interesantes es cómo se maneja Strike como para poder establecer esta variedad cambiaria dentro de los mismos límites de una transacción normal peso-dólar, ¿no? Entonces, es prácticamente en esta apuesta donde Strike creo que dice: oye, ya vi México, Estados Unidos, estas transacciones, esto que estás haciendo, la verdad es que es una apuesta bien interesante. Tengo ganas de meterme en ese mercado, tengo ganas de meterme ahí. Ya vi dónde está mi área de oportunidad, lo que yo te puedo ofrecer, mi valor agregado, y creo que te lo puedo dar con todo a través de costos menores y transacciones seguras y rápidas. Entonces, ya hemos visto cómo Oxxo se ha metido en ese asunto,
a través de Spin. Ya hemos visto cómo muchas empresas se están metiendo en ese asunto respecto al tema de las remesas. Ya vieron que es un nicho de mercado, un nicho de negocio bastante fuerte. Y pues enhorabuena para Strike, enhorabuena para México, para Estados Unidos con esta decisión, porque al final pues le das diferentes oportunidades o diferentes mecanismos o alternativas prácticamente a los paisanos en aquel país para poder mandar dinero a sus familiares en territorio mexicano con diferentes alternativas, buscando lo que mejor les funcione, lo que mejor les convenga a los menores costes posibles, con el mayor rendimiento posible. Entonces, enhorabuena, qué gran movida de Strike, enhorabuena, y pues que vamos al siguiente tema para concluir, que es el tema, que esto se me hizo algo bastante interesante, porque México quiere ir a conquistar el tema de la industria aeroespacial. Vamos por el tema aeroespacial, ya nos vamos a ver ahí codeando con Elon Musk para el tema de SpaceX. Vamos a ver, vamos a estar generando ahí transacciones con la NASA. Entonces, me parece algo bien atinado y algo bien interesante que quería compartir con ustedes, porque yo no sé si ustedes saben quién es Katia Echazarreta. Ella es la primer mujer astronauta que fue tripulante de la misión Blue Origin NS-21. Ella prácticamente fue de las tripulantes en esta carrera aeroespacial, de cierta manera, de esa gran misión. Y bueno, ella mexicana, nació en Jalisco, no, ahorita está en Estados Unidos, estudió carrera, una ingeniería allá en una universidad de California, en Estados Unidos, pero ella es mexicana, ella nació en Jalisco. Y entonces dice, oye, quiero regresarle este favor a México de cierta manera porque es mi país y quiero apuntalar y está haciendo algo bien interesante. Y ella es de las primeras que está diciendo, necesitamos hacer crecer a México en la industria espacial. Necesitamos que México voltee a ver ese sector porque puede tener muchos beneficios bien interesantes, no solamente en la carrera aeroespacial y crear culturas en Marte y ese tipo de cosas, sino que al final el tema espacial ha tenido diferentes beneficios en temas de salud, en tema de tecnología, en tema de crecimiento, en muchas otras cosas de cierta manera. Entonces, ha tomado dos pasos bien interesantes esta Katia. La primera es presentar un proyecto de reforma, principalmente al Congreso, del cual ya fue aprobado. Este Congreso prácticamente es una reforma al artículo 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda haber una regulación en materia de actividades en el espacio ultraterrestre. Entonces, esto ya está, ya se pasó a Senado, ahorita está en Senado y ella ahorita lo que está haciendo es platicando con los senadores para poder decirle las bondades, los beneficios de lo que implicaría poder hacer crecer el tema del sector aeroespacial en México, y es una apuesta bien interesante. Y ella tiene dos objetivos principalmente con esta primera propuesta de reforma que se ya está generando. La primera es pues prácticamente generar que la industria espacial sea un tema prioritario en el desarrollo espacial. Oye, Katia, pero pues la salud, el Tren Maya, el AIFA, todo, ¿no? Pues ella está consciente que existen muchos proyectos de cierta manera. El tema es que dice, oye, la realidad es que con el tema espacial no necesariamente es que vas y ves las nubes, vas y ves las estrellas, vas a ver los astros y todo allá en otro sector, sino que al final gran parte del sector aeroespacial muchas veces ha permitido hacer estudios interesantes para poderlos traducir aquí a México, bueno, a México, a territorio, a la Tierra, ¿no? Para poder implementarlos, sobre todo muchas veces en temas de tecnología, en temas de salud, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer objetivo que busca con este planteamiento de reforma. Y el segundo objetivo que busca es, obviamente, darle facultades prácticamente a la Cámara de Diputados y Senadores, pues un marco regulatorio para poder legislar en la materia, derivado que no existe, ¿no? Entonces, pues vamos a darle una ampliación, bueno, no es que no exista, sino que vamos a darle una ampliación para que pueda regular alrededor de este sector de cierta manera, ¿no? Entonces, me parece algo muy atinado de cierta manera. El segundo gran paso que está dando Katia respecto al tema de impulsar a México en esta carrera espacial y en todo el sector aeroespacial es abrir campamentos de verano. En esos campamentos de verano principalmente están enfocados a jóvenes del año como más o menos en secundaria para poder, pues ya saben, inspirarlos, motivarlos y enseñarle todo lo que hay alrededor del tema de la carrera aeroespacial, porque ella dice no solamente que seas un astronauta y listo, sino que hay muchos temas alrededor de eso. O sea, puede ser un contador de ese sector, puede ser un abogado del sector, puede ser prácticamente ingeniero del sector. O sea, hay muchas cosas en ese sector que no solamente son astronautas, no solamente son ingenieros, sino que hay un cúmulo de carreras que van a poder estar involucrados en ese acto, en esa actividad, en ese sector. Entonces, le está apostando y la idea es obviamente que el primer campamento de verano, ella dice, quiero regresar el favor a Jalisco porque es quien me vio nacer. Entonces, al final, este primer campamento se busca que sea en Jalisco y posterior a ello, pues prácticamente cada año pueda generar estos campamentos en diferentes estados de la República para prácticamente darle impulso a través de la reforma
¿no?, que se está buscando en esa reforma constitucional y de cierta manera darle permiso a la Cámara para poder regular en la materia, de cierta manera poder crear la cosquillita en los jóvenes de poder impulsar el sector aeroespacial en México, en nuestro país, y que esto pues siga creciendo de cierta manera. La verdad es que es algo bien bueno, bien interesante, o sea, bien bueno, bien interesante al respecto, sobre todo porque al final sí creo que ha tenido ciertas bondades el tema del desarrollo espacial en la modernización de la salud, en todo lo que se ha encontrado. Oye, cuando vemos esa parte y cuando por ejemplo, hay una lectura que estaba viendo la otra vez en la UNAM y que tengo aquí como algunos elementos que ha buscado el tema aeroespacial, ya traducirlos, todos los experimentos que han hecho bajo esa lupa, bueno, pues qué beneficios se han traducido directamente, ahora sí que en el día a día. Para el tema de salud, pues tienen el tema de la telemedicina, ¿no? Para prácticamente poder hacer operaciones de lejos, ¿no? Asistencia para discapacitados, predicción de enfermedades y monitoreo, astronomía desde la Tierra, cirugía robótica, en fin, muchos temas que de cierta manera han ayudado al tema de la salud, ¿no? Al tema con esta situación. Entonces creo que no es algo, tiene lógica lo que dice, entonces como que por si hay algunos que dicen, no, es que ¿por qué nos vamos a enfocar en la carrera espacial cuando hay mil y otras cosas que de cierta manera tienen prioridad? Yo no digo que no, al final el tema socioeconómico que vivimos en nuestro país, creo que hay una prioridad importante, pero yo creo que también no es bueno dejar de lado y volvemos de cierta manera, creo que algo es también aprender a especializarnos o saber y conocer en este tema de investigación y desarrollo y no solamente depender de la tecnología del extranjero, del fondeo en investigación y desarrollo en otros países, sino que también México sea ese precursor. Tenemos, creo que, mucho talento mexicano en esa área, en investigación, en desarrollo. A veces faltan fondos de cierta manera, temas regulatorios alrededor de esto. Entonces, creo que es una apuesta bien interesante. Felicidades, Katia, enhorabuena por esta gran apuesta. México va por la carrera aeroespacial para que pueda generar mayores retos en el futuro. Enhorabuena por esta gran movida. Y pues bueno, eso es lo que teníamos que compartir el día de hoy con todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias de corazón por estar siempre con nosotros en este subpodcast de Negocios a la Vida. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, y tenemos el video podcast en YouTube. Ya saben, por favor, suscríbase, denle a la campanita, comparta, comente, no le cuesta nada, denle ahí el clic a la campanita, denle clic a suscribirse, denle clic ahí a la manita. En verdad se los agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego.